Hola Sandra, ¿cómo estás? Una vez más nos encontramos en este ciclo llamado Empatía y como siempre, vos me sorprendés con tus invitados. Contame de la invitada que tenemos hoy porque me hablaste un montón. Te hablé un montón de Ana, sí, totalmente. Algo que pasó en la pandemia. Nació un libro. Qué lindo. Nació, sí, el libro de Ana. Las emociones se educan, paisajes emocionales de la experiencia educativa. Mira, eh, te lo digo con mucha emoción porque, bueno, por un lado, cuando te invitan a ser prologuista de un libro, esto es un honor. Y por el otro lado, porque, bueno, al ser prologuista me tocó leer bastante exhaustivamente el libro y te cuento que cada una de las páginas no tiene desperdicio, nos reta, nos desafía a repensarnos a nosotros en nuestras emociones y a la educación de hoy. Hace un recorrido por las emociones como la vergüenza, la culpa, el enojo, bueno, están todas y nos toca, ¿qué me pasa a mí con estas emociones? ¿Cómo se me manifiestan? Y sobre todo nos lleva a la importancia que tiene dar un espacio en las escuelas, en la educación, de este tipo de contenidos. Así Qué, que... qué- qué lindo, Ana. Un gusto de Sí, conocerte. igualmente. Estoy muy contenta de poder conversar acerca de estos temas bueno, que me apasionan realmente. Me parece que bueno, el poder pensar, una de las cosas que me interesa es poner entre signos de pregunta si las emociones se educan o no se educan. La intención del libro por ahí tiene que ver con generar esta conversación en el que muchas miradas tengan lugar y donde no hay una respuesta única, nadie tiene la verdad con mayúscula, porque desde mi punto de vista, porque yo siempre lo dejo aclarado, que esta es mi visión, ¿no? Yo considero que las emociones no se manejan. No podemos manejar nuestro mundo emocional, ni controlar, ni pretender que tengan un destino determinado, sino que cuando una emoción emerge, lo importante es su expresión. Y a partir de la expresión, poder, justamente lo que veníamos hablando recién, poder interrogar a esa emoción, poder preguntarle lo que no sabemos. El miedo es nuestro guardaespaldas también, o sea, no nos gusta tener miedo, es una emoción desagradable, pero en verdad nos cuida, nos protege, porque si no tuviéramos miedo, saldríamos sin ningún registro de las amenazas que podría haber en el afuera o en nuestro mismo entorno. En tu libro usás una imagen que me gustó mucho, que tiene que ver con las emociones como un faro, que traen un mensaje que nos movilizan a resolver una situación. Sí, es como que ponen luz sobre algo, ¿no? Uh-huh. Que nos ilumina. Bueno, la función del faro en la costa es un mensaje, ¿no?, que le da a los barcos para que sepan a qué distancia están y que nos, digamos, puedan maniobrar adecuadamente para que no naufraguen, no tengan un accidente. ¿No es cierto? Entonces, bueno, si iluminamos un aspecto de la realidad que nos puede orientar y nos puede abrir caminos y posibilidades para poder ubicarnos en esa circunstancia, en esa situación, vamos a tener más elementos como para poder pensar los problemas, ¿no? Y en la educación, Ana, ¿cómo sería dar un lugar a las emociones? Si podemos pensar el mundo emocional y afectivo como un paisaje, como un espacio orgánico en el que se desarrolla la vida y se entreteje la vida, donde cada habitante, cada especie de ese paisaje cumple su proceso vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, donde nada puede quedar aislado ni puede quedar fijo, como que todo está en movimiento y está vivo.
Y la emocionalidad y los vínculos se entretejen en ese entramado, en el entre los otros y nosotros. Y tomé una frase de Borges que me encantó, que habla del entre, ¿no? Sí. Porque Borges dice que el sabor no está ni en la manzana ni en el paladar, sino que está en el contacto de la fruta con el paladar. O sea, sentimos el sabor de lo que estamos comiendo en el momento en que entramos en contacto. Y ese entre es lo que determina los vínculos. Me gustó la palabra entre. A veces estamos buscando los espacios especiales. Sin embargo, lo que yo escucho, y creo que es lo que vos estás planteando, es como cambiar nuestra mentalidad, como se habla de paradigmas, como en esta situación que se abre en el aula, que se despliega, tener la posibilidad de estar como atenta a estas pequeñas señales, a estos faros. Entonces, convertir el aula, más allá de los contenidos, en aprovechar esos contenidos para la reflexión y para la acción. Y creo que ahí, Alejandro, quería hacerte una pregunta. Sí, yo creo que también hay una responsabilidad desde el lado de la familia, ¿no es cierto? También darles espacio a los chicos, porque quizás uno como papá le traslada todo a los maestros, que lo puedan expresar en la escuela, que tienen ese lugar, y cuando llegan a mi casa o cuando llegan a sus casas, eso ya lo tienen que tener resuelto. Pero muchas veces necesitamos nosotros tener nuestro tiempo para darle ese tiempo a ellos, ¿no? Sí, los papás aprendemos a ser padres sobre la marcha. Sí. Por ahí los docentes van y tienen cursos de capacitación y los papás, nada, ahí nace el bebé y ahí estamos lanzados a ser padres, y por ahí la experiencia que tenemos con un hijo no necesariamente es el desafío que nos propone nuestro siguiente hijo. Exactamente, y uno va construyendo, como hablaba de la diferencia entre relación y vínculo. El vínculo que los papás tienen con sus hijos es diferente al vínculo que los hijos tienen con sus maestros. Son vínculos diferentes, son relaciones diferentes, y cada uno se va construyendo en el entorno en el que se desarrolla. O sea, no se contraponen, ni uno es más que el otro, son diferentes. Ana, este programa se llama Empatía. Sí. Y en tu libro vos hablás de la empatía, le dedicás un espacio junto con las otras emociones a hablar de la empatía. ¿Por qué no nos contás un poco? Yo hago una distinción que no sé si es algo que fui descubriendo, que seguramente no descubrí la pólvora en ninguna de las cosas que fui desarrollando, pero poner foco de repente en algún aspecto a veces abre a una nueva reflexión, porque tenemos la idea de que empatizar es no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagan a vos, ¿cierto? Comprender esa situación y entender qué es lo que el otro está necesitando. Pero hay un equívoco ahí, porque en verdad yo creo que se trata de no hacerle al otro lo que al otro no le gustaría que la regla del platino. ¿No es cierto? No es fácil esto de ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Porque a veces uno cree que sabe lo que el otro está necesitando y resulta que, lo estamos viendo desde una visión más personal y desde nuestra propia experiencia. Entonces es compleja la empatía, porque requiere de movilizar nuestra mirada y nuestra percepción justamente a partir de la pregunta, de poder acompañar al otro desde la indagación, de decirle, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿O qué puedo hacer para que para compartir esta alegría, qué te gustaría que hagamos juntos? Y uno sale del protagonismo cuando es empático, digamos, pone el acento en el otro, en poder abrir su mundo, y no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del otro. Y es un aprendizaje bastante complejo. Qué sencillo y qué desafiante a la vez, porque creo que nuestra sociedad
a muchos, o la educación nos ha acostumbrado que somos los que tenemos que dar las respuestas. Lo que se valora es esa respuesta, ese consejo, y no tanto la buena pregunta. Que bueno, vos también sos coach y sabés que una de las cosas que nos entrenamos los coaches y una de las más difíciles es aprender a salir de contarle al otro nuestra opinión, de darle consejo, hacerle esa pregunta que le abra una perspectiva diferente. Exactamente. Hay un cuento. Para los hijos, ni te cuento, a veces como papás les hablamos cuando ellos en realidad lo que quieren es que los escuchemos, que los acompañemos y le hagamos alguna pregunta que les abra la vida. Sí, exactamente. O que los abracemos simplemente. Sí, o que los abracemos y les hagamos sentir que estamos, claro, qué lindo eso. Que pienso que se puede adecuar a esto que estamos hablando, que tiene que ver con la posibilidad de bailar con los problemas. Ay, qué lindo. Como raro, ¿no? Porque uno cuando tiene un problema lo que a lo mejor lo que menos tiene ganas es de bailar, pero bailar en el sentido de que cuando uno baila y se mueve y el cuerpo va tomando como distintas posiciones, uno puede ver el entorno desde arriba, desde abajo, desde el costado, desde el otro lado, ¿no? En esa flexibilidad de movimiento. Y si uno pudiera hacer eso con los problemas y pudiera mirarlos desde distintos ángulos, nos enriquecería mucho la visión y tendríamos distintas perspectivas para poder pensarlos, para poder hacernos preguntas distintas, porque no es lo mismo que veo cuando me agacho que cuando me levanto. O sea, vemos distintos aspectos. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante la idea de flexibilidad, de conversar desde el momento no solamente de exponer, sino también de escuchar, y de poder salir de esa conversación habiendo descubierto algo que no veíamos antes, ¿no? De nutrirnos, y en ese volvemos al ese intercambio, poder construir respuestas y preguntas también juntos, ¿no? Hay algo que estuve tomando nota la verdad que cada cosa que vos ibas hablando te va despertando emociones y un montón de cosas va disparando cosas. Y me quedé con lo importante de la conversación, de tener una buena relación, la diferencia en la relación y el vínculo. Y al que nos están mirando ahora, ¿qué le decís? El que se siente identificado con un montón de cosas que estuviste hablando, de lo que es la empatía, de darle el tiempo y escuchar a nuestros hijos, y no sabe cómo arrancar. Mira, yo no tengo la receta ni la respuesta como para decirle al otro qué es lo que le va a resultar. Por ahí, en relación a lo que veníamos hablando, es la posibilidad de hacerse preguntas en primer lugar, de interrogarse, de reflexionar, de pensar con otros, de pensar en el espacio de la conversación como un espacio de construcción, como un espacio abierto, como un espacio de crecimiento también, porque si yo puedo escuchar algo que no había escuchado o no había pensado antes, me estoy nutriendo y estoy abriendo la posibilidad para que al otro le pase lo mismo. Y eso no se reduce solamente a la relación o al vínculo entre padres e hijos, sino en relación a todas las relaciones y los vínculos, ¿no? Es una postura o una posibilidad, una propuesta que tiene que ver más con la idea de proceso, de movimiento, de flujo, de tensiones, porque tampoco podemos pensar las relaciones o los vínculos sin tensiones y sin conflictos, porque serían vínculos que estarían como petrificados, hablarían más de relaciones terminadas o muertas, ¿no? Que no vibran. Entonces, bueno, la cuestión de vibrar, de estar en contacto con lo que nos pasa y con lo que les pasa a los que están con nosotros, y lo que nos pasa como sociedad, lo que nos está pasando en el mundo también, ¿no? Poder reflexionar y poder pensar en nuevas formas, digamos, de gestionar o de encarar los problemas, ¿no? Parece fácil, pero hay que enfrentarse con todo. No es fácil. No dije, en ningún momento dije la palabra fácil.
No, por eso, uno de este lado lo mira. Que meter con nuestro propio mundo emocional para de ahí salir al otro, y ahí se nos mueve. Usaste la palabra vibrar. A mí me llevó a vibrar, movilizar, pero a veces esa vibración tiene una intensidad de movimiento sísmico. Y sí, a veces sí, a veces sí. Hay una, no sé si tengo un ratito más para contar algo. Sí. Hay una psicoanalista brasilera que se llama Sueli Rulnick, que escribió un libro que se llama Cuerpo Vibrátil. Y ella hizo sus desarrollos teóricos acerca de la experiencia de un artista plástico que durante la Segunda Guerra Mundial no pudo volver a su país de origen, a Suecia, y vivió en distintos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, bueno, en distintos países. Y que lo que él tuvo que hacer para poder enfrentar esas situaciones de desarraigo fue construir sus propios mapas, y los llamó los mapas mutantes, mapas que al no poder ubicarse con las señalizaciones de los mapas que traía tradicionalmente, con los que se movía en su ciudad natal y en las ciudades donde él no era un extranjero, bueno, la construcción de esos mapas las hacemos constantemente porque nos vamos constituyendo subjetivamente y socialmente a partir de esas señalizaciones, de esos juegos, digamos, que tenemos que inventar y reinventar para poder orientarnos en un territorio que a veces es conocido y a veces es desconocido. Entonces, bueno, volviendo a la imagen del bosque, ¿no? Y a la naturaleza, donde todo está vibrando, como decía recién Sandra, y donde nadie puede permanecer aislado, es donde se construye esa trama social, esa trama vincular, esa trama relacional de la que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, y le devolvemos al tema de la afectividad su complejidad, porque al establecer esa dicotomía entre las emociones positivas y negativas, las buenas y las malas, que yo no coincido con esa terminología, al devolverle la complejidad y salir de esa dualidad de lo bueno y lo malo, lo individual, lo grupal, lo normal y lo patológico, digamos como que son como estándares como muy fijos, le quitamos toda la complejidad y toda la riqueza al mundo afectivo. Y entonces la propuesta también es eso, ¿no? Salir de las dualidades, de lo fijo, y poder relacionarnos. Exactamente, es eso lo que vos decís, porque eso nos abre a la complejidad y a la diversidad de un mundo que muta, que está vivo, que cambia y que nada puede permanecer aislado. Todo tiene que ver con todo. Me hiciste hacer un recorrido de cosas por paisajes, por emociones, por relaciones, conversaciones, y la verdad que muy grato escucharte. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Esta escucha activa, ¿no? Esta posibilidad de abrir a la conversación en este espacio, la verdad que lo que ustedes hacen es muy necesario, y más en estos tiempos, ¿no? Que nos estamos comunicando a través de pantallas partidas, donde no nos podemos tocar, donde no nos podemos sentir respirando, y esa vibración se pierde en la pantalla, en una pantalla plana que no tiene otras dimensiones. Y bueno, podemos recobrar las dimensiones de nuestro mundo afectivo a través de las conversaciones y de todo tipo de acercamiento que esta realidad que es tan difícil nos permita. Es así, es un aprendizaje en todo sentido, porque hasta los mismos maestros hoy tienen que aprender cómo enfrentarse y cómo relacionarse a través de las emociones, como vos decís, a través de una cámara. Exactamente. Y hay que construir esos mapas nuevos ahora. Sí, ¿no? tal cual. Mapas que nos permitan como transitar este territorio de la manera que podamos. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo y la verdad que nos dejás con un montón de aprendizaje.
Bueno, espero haberlos dejado con un montón de preguntas también, que es lo que me parece que abre más posibilidades para pensar. Hay una frase del libro que te la quiero compartir, te la voy a leer porque me parece que define todo el libro y que nos invita y nos desafía a conectarnos con nuestras emociones de una manera diferente, como padres, como hijos, como educadores, o sea, en cualquier ámbito de nuestras vidas. Somos navegantes en el mar de las emociones y estas, como brújulas, nos traen su mensaje y nos cuidan para no encallar ni naufragar. ¿Sí? La idea de navegantes y que nosotros de alguna manera vamos surfeando las olas, vamos aprovechando los vientos, los cambios de las mareas y de alguna forma tenemos un timón para ir dándonos cuenta qué nos proponen y cómo navegarlas, bueno, en función de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida y de los vínculos que queremos tejer. Cómo enfrentarnos a cada situación, ¿no es cierto? Exactamente, porque las emociones son faros. Sí. Que nos traen mensajes y creo que Ana lo que estaba diciendo es aprender a escuchar esos mensajes. Esa era la parte, justo te iba a decir eso, que bueno que se puedan quedar, lo que se engancharon con este programa es que se queden con esto, que puedan aprender a ver sus emociones y no tenerle miedo a esas emociones tampoco. Porque cuando nosotros nos enfrentamos, es ahí donde empiezan a generarse, como vos decías en un momento, a temblar, a ver un montón de cosas interiores. Pero esas emociones después despiertan un montón de cosas que nos ayudan a seguir creciendo y ayudan a nuestro vínculo, a nuestro círculo también, ¿no? Totalmente, Ale. Y mira, fíjate, Ana habló de los miedos. El miedo es una de las emociones más inteligentes que nosotros tenemos y que nos ayudan a la supervivencia. Vas a cruzar una avenida, no sé, Libertador, 9 de julio. ¿Qué te dice el miedo? Ojo, los autos, espera el semáforo, porque los autos vienen rápido, te pueden lastimar, cuídate, ¿no? O cuidar a tu vínculo. Entonces son señales, luces amarillas que de alguna manera nos dicen, cuídate, pone un límite, descansá. Y a veces también creo que ese miedo, como lo que vos estás diciendo, lleva a que no nos enfrentemos, que no nos animemos a cruzar esa avenida. Capaz que decimos, no, esa avenida es muy ancha, no me animo, me quedo de este lado. Y bueno, quizás yo te preguntaría, sí, Ale, los dos estamos emocionados hoy, ¿eh? Sí. No, yo te decía, ¿y esa emoción cómo la enfrentamos? Bien, qué buena pregunta. Entonces yo te diría, ¿cuál va a ser el mejor momento para que vos cruces la calle? Y me vas a decir, cuando el semáforo está en verde, por ejemplo, en ese caso. Entonces, es aprender a mirar. Amarillo te va a decir ojo, pero el verde va a ser un buen momento. O si vos, por ejemplo, tenés que enfrentar, no sé, un examen, una charla, entonces el miedo te dice, te va a preguntar, ¿estás preparado? Estamos hablando de un miedo funcional, Sí. porque después tenemos el miedo que nos paraliza, pero ese que es funcional va a decir, ¿estás preparado? ¿Contás con los recursos que necesitas? ¿Con qué recursos contás? ¿Con cuáles necesitas desarrollar? ¿Qué apoyo necesitas para estas circunstancias? ¿Qué impedimentos te podés encontrar? Entonces, fíjate que ese miedo que es funcional nos activa a desarrollar esos recursos en nosotros o ir a buscarlos para poder afrontar esa situación. Ahora, yo te voy escuchando y voy diciendo que hoy es muy común en estos tiempos escuchar la palabra miedo. Y sí. Y es muy común escuchar en estos tiempos en decir, me tengo que reinventar y tengo miedo. ¿Entendés? Y tengo miedo. Y ahora, con esto que estábamos hablando ahora recién, era como que esas herramientas las necesitamos, de saber cuándo tengo el semáforo para cruzar. Claro. Cuando yo tengo para ese semáforo que me habilita a cruzar y que tengo que dar, porque en un momento ese miedo lo tengo que enfrentar. Y ahora,
para enfrentar eso, por lo que vos me estás diciendo, es tener claro qué herramientas, qué tengo yo en mis manos para poder enfrentar. Primero te diría, Ale, reconocer que tengo miedo. Y recordar que nosotros venimos de una época donde las emociones tenían muy mala prensa. Sí. Había que ser racional, había que tener, ¿sí? Y recién desde los años 90, 1990, se le empieza a dar un valor diferente a las emociones. Entonces, lo primero que tengo que decir, tengo miedo. Ok, tengo miedo. La siguiente pregunta va a ser, ¿a qué le tenés miedo? Porque algunos te van a decir que tienen miedo a salir a la calle y contagiarse, pero otros van a decir que tienen miedo a quedarse tantos días y a la soledad. Entonces, primero registro a qué le tengo miedo. Como dijo Ana, no todos vivimos el miedo y tenemos miedo a las mismas cosas. Una vez que yo lo detecté, la siguiente pregunta es, ¿de qué me está cuidando este miedo? De la depresión si estoy solo, de contagiarme y enfermarme y no poder cuidar a mi familia, no sé, todo lo que surja. Entonces, una vez que lo reconozco, viene la siguiente pregunta, ¿qué necesito yo? Bueno, si voy a salir, suponete al supermercado, voy a tener en cuenta lo que la gente que sabe más y está investigando de esto nos dice, o ponete el barbijo, lavate las manos con alcohol, si toses, tose en tu hombro, en tu codo para no cuidar al otro. Entonces, eso. Si es el miedo a la soledad, a que yo me quede solo porque necesito estar con mis amigos. Bueno, ¿qué me ofrece la tecnología hoy? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, para empezar a ver lo que tengo en las manos, digamos. Exactamente. Y si no los tengo en las manos, ¿qué puedo pedir? Porque esta es otra cuestión que nos Tal tenemos cual. Que animar a pedir y ofrecer. Ale, te pido. San, te ofrezco. Creo que de eso después tenemos que hablar mucho de eso. Sí. Lo difícil que es pedir. Sí, ¿no? De eso podemos hablar un montón, todo lo que se nos juega en los pedidos. Pero sí. Mira, tu programa Empatía, este nombre que le pusiste, yo creo que es excelente para esta época, porque es volvernos sensibles, más agudos a qué nos pasa y qué necesitamos, qué pedidos tenemos que hacer y qué oferta, qué ofrecimiento podemos darle al otro. Y creo que esto está ocurriendo con muchas personas, por lo menos muchas de las personas con las que yo me estoy rodeando. Tal cual, es así, es así. En este momento lo que más necesitamos es tener empatía. Sí. Sandra, me quedaría horas hablando con vos, escuchándote, y me encanta porque cada cosa que tocamos, cada tema que traemos acá al programa, siempre nos vamos con una mirada diferente. Sí. Y los invitados que vos estás trayendo, la verdad que nos ayuda a crecer. Gracias, Ale. Y eso yo te lo tengo que agradecer. Y yo también a vos este espacio que nos abrís para poder continuar con esta posibilidad de difundir y de compartir experiencias, conocimientos, emociones y miradas. Es así. Bueno, Sandra, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.